La paz de Cristo esté con todos ustedes. Bienvenidos al episodio 45 del Evangelio en Acción. Hemos recorrido un camino fascinante con Apolos, desde su llegada como un intelectual de Alejandría hasta su humilde discipulado en la mesa de Aquila y Priscila. Pero el diseño de Dios no es que nos quedemos eternamente en el aula de clases. El conocimiento y la plenitud son para el servicio. Hoy veremos cómo Apolos da el siguiente paso. Sale de Éfeso para ir a Acaya, Corinto, no como un llanero solitario, sino como un siervo recomendado y consolidado. Vamos a analizar Hechos 18, 27 al 28. Descubriremos por qué es tan importante el respaldo de los hermanos y cómo la gracia es el motor que hace que la palabra sea de gran provecho. Comenzamos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Apolos tenía un fuego interno. La palabra queriendo indica una determinación santa. Él no se quedó en Éfeso viviendo de sus glorias pasadas. Él quería avanzar hacia Acaya, donde estaba la conflictiva Corinto. Pero noten el diseño de Dios aquí. Los hermanos le animaron. En el reino de Dios, los llamados no son individuales, son validados por la comunidad. Aquila y Priscila, que conocían bien Corinto, no solo le dieron el visto bueno, sino que escribieron cartas de recomendación. Esto nos enseña el valor de la rendición de cuentas. Apolos era un gigante intelectual, pero se sometió al consejo de los hermanos de Éfeso. No salió por su cuenta, salió con el nombre de la iglesia de Éfeso, respaldándolo. La recomendación es la garantía de que el carácter del siervo ha sido probado en casa antes de ser enviado afuera. El texto del versículo 27 continúa diciendo que, al llegar a Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí hay dos puntos claves que todo estudiante de la Biblia debe marcar. El primero, de gran provecho. Apolos no fue a Corinto a dar charlas motivacionales, fue a ser útil. Su elocuencia ahora tenía un propósito: edificar a los que ya estaban en el camino. Y en segundo lugar, por la gracia habían creído. Esta es una de las declaraciones más profundas de Lucas. La fe no es un mérito humano, es un regalo de la gracia. Apolos llegó a un campo donde Pablo ya había plantado. Pablo mismo diría más tarde, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolos era el regador oficial de Dios. Su función era profundizar las raíces de los creyentes corintios que por pura gracia habían recibido al Señor. El versículo 8 nos muestra la técnica de Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Miren la transformación. Antes, Apolos conocía solo el bautismo de Juan. Ahora usa su poder intelectual para refutar. La palabra griega diakatenlechomai, que significa convencer completamente en un debate público. ¿Cuál era su fuente? Las escrituras. No usaba filosofía alejandrina ni cuentos humanos. Usaba el Tanat, el Antiguo Testamento, para trazar la línea profética y demostrar que Jesús era el Mesías. Apolo nos enseña que el Evangelio en acción requiere que sepamos dar razón de nuestra esperanza, como lo dice también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo primero que debemos hacer es santificar a Dios en nuestros corazones. Apolos les refutaba públicamente con las escrituras, no con insultos, no para ganar un debate, sino con gran vehemencia, pasión y demostración bíblica. La mejor defensa de la fe es una exposición clara y cristocéntrica de la palabra. La historia de Apolos en Hechos 18 termina con éxito. Dejó de ser un diamante en bruto para ser un gran provecho para la iglesia. Pasó de la instrucción privada a la refutación pública. El desafío para este día es: ¿estás dispuesto a que otros te recomienden? ¿Eres un siervo que se somete al consejo de los hermanos? ¿Tu conocimiento bíblico es de gran provecho para los demás o solo sirve para inflar tu ego? ¿Puedes demostrar por las escrituras por qué crees lo que crees? Hermanos, amigos, busquemos ser como Apolos, hombres y mujeres de palabra, de gracia y de humildad. En nuestro próximo audio estudio
veremos el regreso de Pablo a Éfeso y el encuentro con otros 12 discípulos que aún vivían en la sombra de la preparación. Bendiciones de lo alto, sigamos poniendo el Evangelio en acción.